Bueno, muchachos, entonces muchas pilas. Vamos a mirar un poquito lo que sería la implementación de la amistad con clases amigas, teniendo ya como referencia la implementación de las funciones amigas. Entonces vamos a hacer extensivo el concepto a la implementación entonces de una clase. Recordando un poquito, entonces se asume que seguimos utilizando la palabra reservada friend. Una clase entonces puede ser considerada como una colección de métodos, ya lo planteamos, ¿no? En este caso, un poquito, digamos que el objetivo de la utilización de una clase amiga es cuando tenemos entonces un número determinado de amigos, entonces donde ya la lista, digamos, de amistad entonces entra a ser un complique, entonces lo puedo solucionar simplemente sintetizando la declaración de amistad con la declaración de una clase. Y dentro de la clase entonces coloco pues tantos métodos como necesite. La amistad incluye entonces todo lo que tenga la clase para que tengamos en cuenta. Entonces digamos que en ese caso, entonces pues todo lo que está dentro de la clase amiga a la medida, por ejemplo, en el caso de los métodos que tengan parámetros de tipo objeto, entonces van a poder acceder entonces a las clases donde se fue declarada la amistad, en este caso pues de una clase. No se necesita hacer declaración individual de los métodos miembros de la clase friend, es decir, simplemente con la declaración del container completo, entonces, o de la clase, entonces pues nos va a permitir entonces, digamos que tener la posibilidad de acceso a las otras clases. Recordando un poquito el esquema, nuevamente entonces es clases de la misma jerarquía. En este caso entonces ya lo hemos trabajado. Y acá entonces en el caso de la clase amiga, entonces yo voy a asumir entonces de que ya no tengo un amigo, sino tengo dos, que son dos métodos. Y como tal entonces lo que voy a hacer es el encapsulamiento de esos dos métodos de pronto para tener un poquito de referencia. En el caso entonces ya sobre uno de los códigos que hemos mirado, entonces les decía que aquí nuevamente entonces si hay una lista considerable de amigos, entonces pues lo que hago entonces es hacer una sola declaración, en este caso no de una función sino de una clase. Friend class, en este caso pues la llamé todo, seguimos con el mismo esquema de tener únicamente entonces un amigo, varias clases, y en este caso pues básicamente el amigo entonces se asume que es el mismo para todos y sigue siendo una clase. En el caso entonces de la definición, de la clase amiga, entonces pues básicamente vamos a tener entonces la posibilidad de como tal hacerlas en línea o fuera de línea. En este caso pues los métodos que tenga la clase todo, entonces pues ahí sí van a ser miembros de la clase todo como tal. Y la implementación pues ya vamos a mirar sobre el compilador cómo la hacemos. Concepto muy sencillo que básicamente entonces sobre el compilador vamos a mirar rápidamente recordando un poquito el esquema. Entonces el esquema que teníamos entonces era únicamente con un amigo y básicamente tres clases en donde había entonces la utilización de una función amiga. Entonces básicamente ahí lo que hace es la sumatoria entonces de los datos que se están enviando a través del set, y en ese caso estamos hablando entonces del 148. Ese mismo ejemplo entonces lo que vamos a hacerle entonces es decir que ya no es no va a ser una sola función la que va entonces a entrar a la clase, sino la que ya teníamos, que es suma, y otra que entonces lo que vamos a hacer entonces es tener un método adicional en cada una de las clases que me va a tomar ese dato que recibo, lo va a elevar al cuadrado, y de alguna forma entonces el otro método me va a entrar a mostrar entonces algún tipo de proceso sobre ese método. Entonces aquí ya no tengo una lista de varios amigos, sino simplemente tengo lo que llamo entonces la clase todo. En el siguiente entonces esa es la clase 1. La clase 2 entonces también tiene el mismo amigo, que ya es una clase. Y la tercera clase, entonces, nuevamente hacemos es únicamente la declaración de la clase amiga y la definición como tal. Entonces, aquí está la clase todo, donde va a tener
los métodos que planteamos ahí, uno que llamé sumar y otro que llamé potencia, y la potencia lo que va a hacer en este caso también entonces es pues únicamente lo que hace es en el caso de sumar pues suma los valores que le fueron enviados a cada una de las clases y los eleva al cuadrado, y aquí nos va a mostrar entonces la suma de cuadrados. Fíjense que la clase como tal, en la clase amiga, pues simplemente la defino tal cual, no utilizo palabra reservada friend, sino es una clase común y corriente, con la particularidad que en este caso los dos métodos entonces pues tienen parámetros tipo objeto, y de esa manera pues van a llegar entonces a tener acceso a los datos. En este caso pues van a ser dos datos, todos tienen las clases independientes, tienen una variable que es para recibir el dato que le envía, y otra que va a almacenar entonces el cuadrado de los datos. Mirando un poquito la función principal, entonces tenemos ya no 3 objetos sino 4, porque estamos utilizando 4 clases, y a través nuevamente para cada una de las clases, a través del set, entonces estamos enviando, en el caso de la primera clase enviamos un 50, es decir que acá el cuadrado nos debe mostrar el 2500, que creo que lo estoy imprimiendo en la primera clase. Entonces acá se asume que aquí nos debe mostrar el 2500, y de ahí en adelante pues se nos tiene que entonces mostrar entonces en el primer caso la suma de los valores, es decir el 148 que ya nos mostraba anteriormente, y aquí entonces la sumatoria de esos 3 números al cuadrado. Miremos entonces, fíjense que en el caso de las métodos miembro de la clase amiga, entonces pues tiene los 3 objetos en los cuales entonces fueron declarados y definidos en el método. En este caso ahí está el 2500 para hacer ver de que efectivamente sí me está tomando entonces el cuadrado, y entonces es la sumatoria de los 3 valores al cuadrado como tal. Eso se llama clases amigas, entonces para que tengamos la posibilidad entonces de la implementación muy sencilla, nuevamente de hacer extensivo el concepto que ya dimos para implementarlo con funciones.